Bien. Entonces, hoy vamos a ver el último tema de la unidad 2, que es respecto a contaminación ambiental. Vamos a ver la contaminación vehicular y vamos a poder notar que esta afecta a los otros recursos, ayudando a las diferentes contaminaciones que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, em, los vehículos son considerados como elementos clave en el funcionamiento de la sociedad y a su vez causan una importante contaminación ambiental. El ciclo de vida de un automóvil, desde que se fabrica, desde su producción hasta su desguace, es decir, hasta cuando ya no sirve y va a parar en estos como botaderos donde colocan los carros, genera una contaminación. Entonces, debemos tener esto en cuenta y también tener claro que no por eso vamos a decir que ya no podemos usar vehículos. Se sabe que eso es algo que todos necesitamos, sí, pero podemos tomar medidas para mejorar su uso o controlar su contaminación. Entonces, la contaminación vehicular es producida por cualquier vehículo de transporte, ¿ya? Y se produce principalmente formando parte de lo que conocemos como contaminación urbana. Ya, esta contaminación urbana es la que obviamente se da en las ciudades, en cualquier núcleo urbano. Especialmente llega a ser más alta en ciudades, en urbes, donde hay una mayor cantidad de vehículos. Ya, entonces, todos los vehículos tienen los motores de combustión y estos son los responsables de las emisiones de gases a la atmósfera y también de material particulado, como habíamos visto en el tema de contaminación del aire. ¿Ya? Entonces, se conoce que los diferentes vehículos utilizados diariamente en los países que son más desarrollados, es decir, en los que tienen mayor industrialización, son los responsables entre el 20 y el 90% de los gases que contaminan el aire, ¿ya? Y se da por el tráfico vehicular. Entonces, la contaminación vehicular incluye diferentes contaminantes que diariamente afectan al medio ambiente y a nosotros, los seres humanos. Entonces, el problema de la contaminación vehicular está íntimamente ligado al uso de suelo y al transporte. Especialmente en lo que respecta a cuestiones como la planificación urbanística, el control del tráfico, el transporte público, el diseño de carreteras y también tomando en consideración otros factores como topografía, demografía, economía y aspectos sociales. Ya. Entonces, en esta gráfica vamos a ver las causas del congestionamiento vehicular. Entonces, al existir una mayor población, también se incrementa eh, el uso del transporte público o que las personas adquieren su propio carro, sus motos, etcétera. Por lo tanto, hay mayor cantidad de vehículos que están emitiendo estos gases, ¿ya? También el congestionamiento vehicular, que es una de las causas por la que acumulan más de estos gases y salen a la atmósfera, es la falta de obras viales. También las señales de tránsito inexistentes. Y esto se junta a la falta de mantenimiento vial. Ya, entonces, si es que nosotros tenemos calles que tienen muchos huecos, etcétera, o que están cerradas,
se toman vías alternas, como sabemos, y estas vías igual llegan a congestionarse por la cantidad de diferentes tipos de vehículos que están ahí y tenemos el congestionamiento vehicular y lo que va a hacer es que en esta zona se acumulen muchos gases de efecto invernadero y esto, como sabemos, afecta nuestra salud y también al ambiente. Ya. Otra causa de congestionamiento vehicular es que no priorizamos el transporte público, como habíamos hablado en otras clases. Nosotros al tomar el transporte público estamos ayudando a que haya menos carros, menos motos en la calle y así vamos a evitar estos congestionamientos y a evitar que se emitan más contaminantes. También por el congestionamiento vehicular se da el consumo de combustible adicional. El estar parados mucho tiempo en el tráfico, etcétera, también hace que se consuma más combustible, lo que va a conllevar a que nosotros eh, recarguemos nuestro carro con más combustible y por lo tanto igual al existir más procesos de combustión en los vehículos, se emiten más gases. También el congestionamiento provoca retrasos en los tiempos de viaje. Desgastes de las obras viales también va a ocasionar el congestionamiento vehicular. Como decimos, todo esto provoca una mayor contaminación ambiental y esto afecta a la calidad de vida de todos los usuarios de ya sea el transporte público, de los automóviles, de las motos y también especialmente de las personas que viven en esas zonas. Ya. Entonces, ¿cuáles son las causas de la contaminación vehicular en el aire? Ya. Entonces, esto se conjuga, como les dije, con la contaminación del aire que vimos en un inicio. Entonces, como vemos, esta es una de las principales causas por los productos de las emisiones vehiculares que salen y se quedan en la atmósfera. Como habíamos visto, son el monóxido de carbono, los óxidos nitrosos, el dióxido de carbono, compuestos de plomo, que es un metal pesado, pequeñas cantidades de azufre, de sulfuro de hidrógeno y de amianto. Ya, entonces todos estos gases contaminantes se producen en la combustión interna de cada vehículo. Esta combustión sabemos que se da por combustibles fósiles, que son la gasolina, el diésel, que son los que se utilizan en los vehículos, en los motores de ellos. Ya, entonces, ¿cómo se da el proceso de combustión? El proceso de combustión de un combustible fósil, que es diésel o gasolina, se da mediante una reacción con el oxígeno, es decir, se oxida. Entonces inicia con el salto de la chispa en la bujía, de la inyección de diésel o gasolina a alta presión, dando como resultado la energía mecánica, que es lo que hace que se mueva el motor y esto hace que se mueva el vehículo. Entonces, así es como ciertos productos son expulsados al exterior en forma de gases y esto sale por el tubo de escape. ¿Ya? Entonces, en el caso de una combustión ideal, sería cuando las cantidades de aire y combustible son tales que reaccionan en su totalidad, ¿ya? Y no se da un exceso o defecto de uno u otro. Y los productos que tenemos como la combustión son el vapor de agua, nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, de estos tres gases, el nitrógeno es el único que no causa problema. Es un gas que no interviene en el proceso de combustión y su presencia se da porque está en el aire que respiramos y es el aire que va a producir esta reacción que estábamos hablando. Ya. Entonces, en cuanto al vapor del agua, este se lo puede ver como un humo blanco y sí es un gas de efecto invernadero. Ya este sale también por el tubo de escape y
Su presencia es bastante dañina y preocupante, al igual que el dióxido de carbono. Ya. Porque el vapor de agua en nuestro planeta siempre ha aparecido más o menos constante. Ya, entonces un exceso del vapor del agua eh, puede, por ejemplo, provocar muchas lluvias o muchas nevadas. Ya, y como sabemos, aquí se puede dar la lluvia ácida. Ya. Entonces, respecto al dióxido de carbono, este es más complicado de eliminar de la atmósfera y la presencia de este gas ha ido aumentando desde que tuvimos la revolución industrial. Ya, desde ahí es que ha ido aumentando y ha ido empeorando este tema del efecto invernadero. Ya. Entonces, sabemos que una combustión ideal en los motores no existe, ya porque esta es la que nos ayudaría a que no exista mucha contaminación. Em, un poco aproximada es la combustión que se da en los motores a gasolina, ¿ya? Entonces, sí podemos distinguir un motor que usa gasolina o diésel. La combustión es mejor en los que utilizan gasolina. Un motor a diésel deja un poco más de contaminantes, ¿sí? Que sabemos que todos estos contaminantes en nosotros pueden ser tóxicos y nocivos y pueden llegar a ser cancerígenos. Entonces, entonces, sabiendo esto, nos podemos preguntar en qué motores o cuándo se da esta combustión pobre, ¿ya? Entonces, como les mencioné, la combustión es mejor cuando usamos gasolina que cuando se utiliza diésel. He ahí la importancia de nosotros controlar los gases que salen de nuestro vehículo, realizar las revisiones técnicas, controlar el combustible, cómo se está consumiendo, etcétera. Ya. Entonces, existen dispositivos que se pueden utilizar para reducir la contaminación. Entonces, tenemos un dispositivo de recirculación de gas, que es una válvula que que funciona con una serie de parámetros y reenvía una parte de los gases de escape al colector de admisión cuando el motor trabaja a una temperatura de funcionamiento o carga parcial. Entonces, con eso podemos reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un alrededor del 50%, ya porque la cantidad de oxígeno que entra para la combustión es menor. Entonces, así podemos igual reducir la temperatura de la misma. Y en motores a gasolina también se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. Y en los de diésel se disminuyen las salidas con hollín, que es el polvo negro que sale de ahí, en un 10%. Ya, también hay catalizadores. Estos también ayudan a reducir agentes perjudiciales de los gases y se coloca en el tubo de escape. Y aquí es indispensable que haya altas temperaturas, alrededor de 500 a 700 grados centígrados. Entonces, el catalizador está formado por una carcasa de acero inoxidable que aloja un monolito cerámico y con unas 70 celdas por centímetro cuadrado. Entonces, esto incluye unos metales como platino o paladio y cuando se usan son los que ayudan a que
el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los NOx no salgan en tantas cantidades. Ya. También tenemos filtros de partículas, ¿ya? Estos son los que van a ayudar a retener el hollín que vimos de este momento, que es ese polvo negro que sale especialmente de los vehículos que utilizan diésel. Ya, entonces, este filtro eh, se coloca y lo que va a hacer es retener estas partículas de hollín. También necesita que esté a altas temperaturas, entre 400 y 500 grados centígrados. Y cuando se da todo el proceso de combustión, se quema el combustible, va a retener el hollín. Ya. También se tiene el AdBlue, que es un aditivo que está presente en el diésel y está formado principalmente en base de urea. Se inyecta los gases de escape antes de su llegada al catalizador. Ya entonces, gracias a la urea y a las altas temperaturas, da lugar a que no se produzcan las reacciones con los óxidos de nitrógeno que van a producir estos gases contaminantes. Un momentito, por favor. Entonces, ahora vamos a ver estas causas de la contaminación vehicular en el suelo y en aguas. ¿Ya? Entonces, como veíamos, la contaminación vehicular puede afectar a muchos recursos. También afecta al suelo y al agua por los residuos que salen del carro cuando cambiamos llantas, cuando cambiamos de aceite, cuando ya no lo utilizamos y van a los deshuesaderos. ¿Ya? Entonces, la degradación de estos residuos que son colocados a cielo abierto en estos lugares va a contaminar el suelo. Como hemos visto en otras clases, aunque se demoren estos residuos en degradar, sí se van degradando y van contaminando el suelo. Esto se puede infiltrar a aguas subterráneas o aguas que estén cerca y también contaminarlas. Ya. También tenemos la contaminación auditiva. Diariamente nosotros estamos expuestos a esta contaminación por los vehículos, como decíamos, al existir más vehículos por la cantidad de personas, esta contaminación también va a aumentar, especialmente cuando existen estas congestiones vehiculares. Ya, entonces, como les decía, los vehículos producen ruido tanto por el motor cuando está en movimiento, etcétera, y también, por ejemplo, cuando accionamos el pito. Ya. También, obviamente, vamos a tener consecuencias para la salud. Entonces, este tipo de contaminación tiene graves y variadas consecuencias para nuestra salud, ya que estamos expuestos a estos agentes contaminantes. Entonces, la contaminación del aire que respiramos es la responsable del aumento de síntomas de personas que sufren asma u otras enfermedades pulmonares. Y entonces estas personas son las más vulnerables a la contaminación vehicular. Una exposición prolongada al dióxido de nitrógeno proveniente de la combustión interna de los vehículos eh, tiene un 20% de probabilidad de sufrir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya. Entonces también hay consecuencias para el medio ambiente. Esta contaminación, como vimos, se resume en la contaminación del suelo y del agua, ya que ahí se vierten sustancias tóxicas, residuos tóxicos que van a contaminarlos. Como les dije por la degradación de las diferentes piezas, etcétera. Y van a dejar micropartículas contaminantes en estos recursos. Ya. Entonces, ¿cómo podemos resarcir la contaminación vehicular?
Aquí tenemos algunas acciones que podemos realizar. Tenemos la mejora de tecnología en la industria automovilística. Entonces, se deben diseñar motores y componentes eficientes para los vehículos que sean menos contaminantes y también desarrollar combustibles líquidos menos perjudiciales para el ambiente. Se debe igual limitar el uso del aire acondicionado en nuestros vehículos porque este consume un 20% más de combustible. Entonces, podemos evitar usarlo cuando no es necesario. ¿Ya? También debemos revisar el filtro de aceite, ya que cuando un motor está lubricado expulsa menos humo. También el cuidado en las maniobras que realizamos con nuestro vehículo, saber gestionar la inercia del vehículo para aprovechar el combustible y así ayudamos a reducir las emisiones de CO2. También mantener el auto en buenas condiciones, em, ya que nosotros al tener estas precauciones vamos a ayudar a que el motor no consuma mucho combustible y el combustible que consume sea aprovechado de una manera eficiente. Entonces esto reduce las emisiones de gases del vehículo. Como habíamos visto en otras clases también, compartir el auto con vecinos, compañeros, amigos, familia nos ayuda a reducir el uso de otros vehículos y por lo tanto que se emitan más gases a la atmósfera. Ya, entonces, como vemos, la contaminación vehicular es de las más peligrosas y de las que son las más responsables del daño en nuestro ambiente, como vemos principalmente la contaminación del aire y del agua. Entonces, desde el momento en el que podemos empezar a reducir esta contaminación, aplicando estas diferentes acciones y para que podamos lograr que esta contaminación disminuya y así reducir esta huella de carbono. Ya. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. No, Ya, muchas gracias. Entonces, para terminar, vamos a ver un video. Por favor, pongan atención porque les voy a preguntar. Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo una conversación con la doctora Patricia Segura. Ella es especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nos va a ayudar a entender cómo nos afecta la contaminación. Doctora, bienvenida. Buenas noches, bien, muchas gracias. Pues platíquenos, porque esta coyuntura realmente nos tiene muy preocupados. En la Ciudad de México, pues estamos respirando demasiada contaminación, pero muchas veces no entendemos cómo nos afecta directamente al cuerpo. Bueno, vivimos en una ciudad cuyas circunstancias, desde topográficas hasta medioambientales, favorecen que se lleguen a acumular los contaminantes, especialmente en esta época del año. Hay dos épocas del año que son muy complicadas en la Ciudad de México, la que se llama seca caliente, que es justo esta etapa, que va normalmente de marzo a mayo, donde normalmente hay menos movimiento de viento, donde hay mucha radiación solar, y eso hace que se generen muchos contaminantes, especialmente ozono y material particulado. Y hay otra etapa también muy difícil, que es en la época seca fría, que sería como de octubre a diciembre, donde ahí hay otro fenómeno que se llama inversiones térmicas, donde el aire es tan frío, el que llega durante la noche, que el calor de la ciudad hace que se haga una tapa, si tú quieres, y entonces se concentran también los contaminantes de manera importante. Entonces, esta condición de que seamos un valle hace que, y además que vivamos tantos millones y nos movamos tantos millones, que se produzcan todos los días muchos contaminantes y se acumulen, sobre todo en estas épocas.
Ahora, en una ciudad tan contaminada y en otras ciudades de nuestro país que igualmente padecen de estas condiciones medioambientales, ¿cuáles son estos primeros factores o estos primeros síntomas que podemos empezar a sentir? Mira, hay muchos contaminantes que se generan. Hay, por ejemplo, monóxido de carbono, hay ozono, que todos hemos oído hablar de él, del material particulado, y otros irritantes como son gases como el óxido de nitrógeno, los óxidos de azufre. Todas estas sustancias, cada una hace efectos diferentes. Y bueno, ahorita tú que mencionas que son varias ciudades, efectivamente, cada ciudad tiene diferentes contaminantes. Esto depende de cuáles son estas fuentes que están originando esos contaminantes. Entonces, el ozono, el monóxido de carbono, todos estos gases, mucho de lo que nos generan es dolor de cabeza, nos pica la nariz. Vale la pena comentar que normalmente estos gases son totalmente transparentes, translúcidos, no vamos a verlos, es algo que solo lo sentimos que nos pica la nariz, los ojos, como tal. Pero hay otro contaminante que es el material particulado, que depende del tamaño que tiene este material particulado. Por ejemplo, PM10 o PM2.5, por se llaman así, por el tamaño de las micras. PM10 se queda más en las vías aéreas superiores, entonces nos causa más irritación de los ojos, la nariz, etcétera. Y el problema de las PM2.5, que es la que pues, hemos tenido muchos problemas últimamente, es que ese sí, cuando lo inhalamos entra hasta los pulmones y ahí empieza a causar problemas. Puede generar sobre todo irritación, puede generar malestar, inclusive puede entrar también por la boca y entonces generarnos inclusive esta sensación de náusea. Esto pensando en una concentración muy alta en poco tiempo, que sería algo que se llama agudo, pero el problema es si mucho tiempo estás respirando estos contaminantes, pues tienen ya efectos a largo plazo que son diferentes, vamos a pensar. Sin ánimos de normalizar pues toda esta situación que pasa en nuestro cuerpo, ¿cuándo se empezarían a prender estas alertas amarillas o rojas? ¿Cuándo ya pasa de una irritación que pudiéramos lamentablemente decir normal a algo que nos pudiera llevar a consultar al médico? Mira, existen lo que se llaman los índices de calidad del aire. Estos índices de calidad lo que correlacionan es la cantidad que hay de un contaminante con el efecto que pueden generar en la salud. El IMECA, que ahora ya ni siquiera se llama así, es el más conocido por todos nosotros. El IMECA quiere decir que cuando tú tienes 100 IMECAs, tienes la suficiente cantidad de un contaminante para que la población sana empiece a tener estos efectos que yo te platicaba. Y obviamente, bueno, tenemos ahora estos protocolos, inclusive el nuevo protocolo que se está poniendo para las contingencias en la Ciudad de México, ponían solo al ozono como contaminante criterio. Es decir, si tú pasabas 150 ya era una mala calidad de aire y se generaban estos protocolos de contingencia para parar a hacer el no circula y hacer una serie de medidas para evitar que se siguieran o se sigan acumulando los contaminantes y que no empieces a tener más sintomatología en la población. Pero para mí sí es importante mencionarte que si ya la población sana tiene efectos, bueno, abajo estás dejando a lo que llamamos personas susceptibles. Hay personas que son mucho más sensibles a los contaminantes. Todos ellos tienen condiciones que su sistema inmune y sus sistemas de defensa son menos capaces que otros de poder enfrentar a las agresiones ambientales. Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado porque si nosotros estamos poniendo una contingencia a un cierto nivel de un contaminante, pues estamos pensando en los sanos, pero tendríamos que estar pensando más bien en las personas más susceptibles. Ahora, hay muchas personas que lamentablemente no le hacen caso a la contingencia. Es decir, se nos da la indicación de salir lo menos posible y uno sale a la calle y ve a muchos corredores, ve a ciclistas, mucha gente que además por las actividades de su trabajo tienen que salir. Pero hay quienes se exponen demasiado y probablemente no estamos entendiendo el riesgo a nivel salud. ¿Qué nos puede decir al respecto de estas pequeñas intransigencias que a veces logramos Fíjate que tocas dos puntos bien importantes. Uno es la palabra exposición. No es lo mismo alguien que llegue a su oficina a las 7 de la mañana o a 8 de la mañana y salga hasta las 7, 8 de la noche. No va a estar expuesto a los contaminantes extramuros, a lo mejor dentro de las casas o dentro de los trabajos tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, alguien
alguien que trabaja, que tiene un puesto de periódicos en una esquina o vende o un puesto de lo que sea, evidentemente son personas que 10, 12, hasta 14 horas del día están expuestos a estos contaminantes. Los taxistas, Por los supuesto, repartidores, el policía del crucero, o los sea, policías. es tremendo porque verdaderamente están mucho más expuestos. Y vale la pena comentar que las fuentes más importantes o de las más importantes son los automóviles. Entonces, desde el escape se van generando hacia arriba todos estos contaminantes. Entonces, pues mientras más abajo estás, más expuesto estás. Entonces, los niños, los animales, hay mucho más exposición. Pero esta parte que yo te decía, no ves los contaminantes. Sí es importante comentar que existe una aplicación con la que contamos todos los habitantes de la megalópolis, que se llama Aire de la Ciudad de México, que en tiempo real, exactamente donde estás parado, te puede decir por geolocalización cuál es la concentración de cada uno de los contaminantes. Y además te dice recomendaciones. Viene, por ejemplo, también la radiación UV y te dice que tienes que traer manga larga, con un protector solar, dependiendo de cómo es tu tipo de piel, etcétera. Entonces, la verdad es que es importante que, aunque no los veamos, de hecho, a muchos de estos contaminantes, por ejemplo, el monóxido de carbono, se le llama el asesino silente, porque no lo ves y puede de verdad generar inclusive periodos pues hasta de muerte, ¿no? Lo cual es preocupante. Entonces, aunque no lo vea, ahí está. Entonces hay que tomar en cuenta estas aplicaciones, tomar en cuenta todas las recomendaciones y seguirlas, aunque no las veamos, ¿no? Ahora, usted es jefa del Departamento de Hiperreactividad Bronquial del INER. Ajá. Tenemos que entender que esto nos puede dar pie a enfermedades crónicas. O sea, no es a lo mejor en el momento. Claro. El problema es que estamos sobreexpuestos y estamos también pues a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender estas consecuencias de la sobreexposición? Sobre todo porque pues pasamos prácticamente toda la vida en la Ciudad de México. Te decía yo que depende mucho de qué contaminante es el que esté presente, pero hay contaminantes como por ejemplo el ozono, que son irritantes muy severos que generan estrés oxidante y entonces esos van dañando a todos nuestros sistemas de defensa y pues si tú esto lo tienes todos los días, vas empezando a hacer respuestas que se van incrementando, por eso esta respuesta exacerbada, vamos a pensarlo. Los asmáticos son personas que son hiperreactores bronquiales, es decir, ellos responden exageradamente a muchas otras cosas que cualquier otra persona sana no respondería. Entonces, parte del asunto es que a lo mejor ellos desde estas agresiones ambientales pueden empezar a generar asma o si ya son asmáticos, esas agresiones generan que broncoespasmo en ellos y se ponen más mal. Pero hay otras enfermedades como el EPOC. En el caso del material particulado, la IARC, que es la Asociación Internacional de Cáncer, ya tiene catalogado el material particulado como riesgo de tipo 1 para cáncer. Es como fumar. Entonces, sí es importante. No quiere decir que todos los que estamos aquí nos va a dar cáncer, pero es un riesgo más sumado. Entonces, es importante porque si alguien ya también tiene, o a lo mejor predisposición genética, ya tiene, fuma y además vive en esta ciudad y se está exponiendo, pues vas aumentando esos factores de riesgo para que tengas enfermedades a largo plazo, como enfermedades como el EPOC, enfermedades pues, como el cáncer, desafortunadamente. Entonces, sí es importante que si nos están diciendo, se está recomendando, pues seguir esas recomendaciones de no exponerse, es lo mejor. ¿Cuáles son estas pequeñas batallas que podemos ganar en el día a día, doctora? Ajá. Es decir, ahora en la coyuntura de la contingencia, incluso veíamos a personas fumando. Sí. Entonces, ¿cuáles serían estas decisiones del día a día que nos podrían ayudar a mejorar la salud en el contexto ambiental que ya nos tocó vivir? Mira, yo te comentaba que también en la Secretaría de Medio Ambiente está publicando desde noviembre todos los días un índice que se llama Índice de Riesgo para Personas Susceptibles. Este índice lo que hace es combinar hasta 3 contaminantes que pueden generar daño sin necesidad de llegar a estos protocolos de contingencia y empezaron a ver justo, y estamos estudiando ahora en el INER, qué pasa con los pacientes asmáticos con EPOC y tanto niños como adultos en el caso de asma. Y ese número es un número que es como la susceptibilidad de cada uno. Entonces sería muy bueno que todos los días todos pudiéramos ir viendo ese número y decidiendo, conociendo cuál es el número a partir del cual nosotros tenemos sintomatología y entonces evitarlo, tomar decisiones que vale la pena comentar que este es predictivo, te dice que va a haber para el día siguiente. Entonces tú puedes decir, bueno, entonces mañana no salgo a correr a la calle o mañana en lugar de mi hijo tiene partido de fútbol y es asmático,
asmático, mejor mañana no juega partido afuera. Entonces, estas ya son decisiones particulares, es cada quien conoce su número y entonces empiezas a tomar una decisión particular. Hacer ejercicio, por ejemplo, al aire libre, el problema es que cuando ahorita nosotros tenemos 20 respiraciones por minuto. Si empiezo a hacer ejercicio o andar en bicicleta, eso puede subir a 80, es decir, 4 veces más. Y no es lo mismo que tú respires esto a que tú respires esto. Entonces, mientras más intercambio tienes de aire, más contaminantes metes. Es de ahí que viene toda esta recomendación de no hacer actividades al aire libre. No quiere decir que no estemos recomendando hacer ejercicio, es buenísimo hacer ejercicio. Inclusive los que andan en bicicleta, es más el beneficio del ejercicio que lo que podría ser la exposición. Pero si van rodando junto al autobús o a la fuente de contaminación, pues se están exponiendo más que el beneficio que podría traer. Entonces, yo sí creo que si todos los días nos están dando recomendaciones, hay que escucharlas, es para eso, ¿no? Específicamente. Doctora, qué importante sobre todo que nos hagamos responsables de nuestra propia salud para entonces poder evolucionar en temas de salud pública. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que por lo menos en esta ciudad y en la megalópolis tenemos muchas herramientas para conocerlo. Se mide de manera muy específica, muy puntual todos estos contaminantes y se informa a la población. Entonces es bien importante que nosotros usemos estas aplicaciones, como yo te decía, si usamos la aplicación para ver dónde hay tráfico, ¿por qué no vamos a usarla para tomar estas decisiones de si salgo, si no salgo, cómo podría protegerme, que también vienen recomendaciones? Doctora Patricia Segura, muchas gracias por esta conversación. Un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches. Ya, a ver. Bueno, aquí en este video hemos visto principalmente cómo afecta a la salud de las personas. Si bien es cierto, en este video está hablando de la Ciudad de México, pero aquí también puede pasar, por ejemplo, en la ciudad de Quito, y como habíamos mencionado aquí en Riobamba, los vehículos han aumentado, entonces igual tenemos una exposición mayor a estos contaminantes. Entonces, ¿quién me quiere decir, en base a todo lo que ya hemos visto en clases y al video, cuáles son los efectos de la contaminación, de cualquiera de estos tipos de contaminación? Bueno, especialmente la vehicular. El asma en los niños. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Los problemas respiratorios que producen también en los ancianos y en las personas que salen así a ejercitarse. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, igual qué efectos tiene en el ambiente. Ya me han dicho los efectos en nuestra salud. En el ambiente, ¿qué efectos tiene esta contaminación vehicular? Mm, Provoca un efecto invernadero. ¿Perdón? No le escuché, ¿me puede repetir? Kevin Gaibor. Kevin, ¿puede repetir lo que dijo? A ver, Sandra Satán, ¿qué efectos tendría en el ambiente la contaminación vehicular? Sandra, Un ratito, Lisa, por favor. a ver, Jenny Guamán, Dígame, Lisa. ya, ¿qué efectos tendría también la contaminación vehicular en el ambiente? Mm,
El aire. Ya, muy bien. Ah, ya me escribió Kevin, produce el efecto invernadero. Sí, muchas gracias. La emisión de estos gases aumenta el efecto invernadero. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, el objetivo al ver todos estos tipos de contaminación es para que nosotros, tanto en nuestro hogar como en nuestra profesión, ustedes que van a ser choferes profesionales, vayan tomando medidas, acciones para ayudar a evitar que los diferentes tipos de contaminación se sigan dando, ¿ya? Y tener un ambiente más sano para nosotros mismos y nuestras futuras generaciones, ¿ya? Entonces, respecto a este tema de contaminación ambiental, les voy a enviar un último deber. En la plataforma ya les detallo bien cómo sería el deber, ¿ya? Para la noche ya está subida la clase y detallado el deber. ¿De qué se va a tratar el deber? Es que por favor, entre ustedes mismos hagan grupos de 3 personas, ¿ya? Yo no les voy a hacer los grupos, ustedes mismos háganse los grupos de 3 personas y me van a hacer un documento en donde van a responder ciertas preguntas que les voy a poner ya en la plataforma. Ya que es de todo lo que ya hemos visto, incluso yo ya les mandé un deber casi parecido la vez anterior. En esta tarea, en este documento van a responder cuáles son los efectos negativos que ustedes ven que tienen los vehículos, cómo los pueden contrarrestar, etcétera, ¿ya? Pero este va a ser trabajo grupal, entonces en el documento tiene que estar el nombre de las 3 personas del grupo y en la plataforma las 3 personas deben subir el mismo documento, ¿ya? Y aparte, me van a hacer cada grupo una exposición máximo de 10 minutos de su trabajo en la siguiente clase y esa va a ser otra nota. ¿Ya? Entonces serían prácticamente 2 deberes. El uno lo escrito y el otro la exposición que van a hacer. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Yo les lo escrito hay que entregar, hay que subirlo a la plataforma, ¿verdad? Y la tarea en grupo, ¿usted nos va a dividir a los cuál nomás va o Mm, elegimos o cómo es? No, entre ustedes mismos elijan. Deben ser grupos de 3 personas. ¿Sí? Ya les. Ya, ustedes mismos eligen, son entre 3 personas y obviamente en el documento deben poner el nombre de las 3 personas y los tres subir el mismo documento a la plataforma para yo ponerles la nota ahí y aparte sería la exposición que van a hacer, eso sería otra nota. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, si no hay más preguntas, yo ya les subo para la noche, ya está subido la clase y la tarea para que por favor ya se sigan organizando. Tienen una semana, igual yo les coloco para que hasta el otro jueves puedan subir el trabajo escrito. Y ahí igual en clases me hacen la exposición. Igual si es que tienen alguna duda, yo en la plataforma les coloco mi número de teléfono para que me escriban, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos hasta ahí y nos vemos la siguiente clase.